Hoy entramos a la tercera semana de estos 40 días y habla sobre que somos iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Y está bueno aclarar para aquellos que hoy nos están visitando y que cuando uno dice voy a la iglesia, vamos a la iglesia, o estoy en la iglesia, o es una forma de decir, porque cuando uno dice iglesia inmediatamente piensa en un edificio, uno piensa en el lugar físico. Uno dice voy a la iglesia, venimos acá, o nos vemos en la iglesia, venimos a este lugar, o como ahora estamos trabajando en la nueva iglesia, estamos en Eva Perón. Pero es una forma de nombrar, en realidad es un edificio, porque iglesia somos cada uno de nosotros. Vos sos iglesia. Entonces, si ahora al mediodía decimos vamos a la iglesia, por ahí te caemos a tu casa. Así que, porque preparar los platos, la comida, porque somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia. Y me encanta que Dios confíe tanto en nosotros, para decir, cada uno de ustedes forman parte de mi cuerpo. Cada uno de ustedes tienen algo especial, algo que no tiene otra gente, que es la llenura del Espíritu Santo, es tener a mi hijo en sus corazones, es creer que lo que yo planeé, enviar a mi hijo para morir en una cruz y resucitar y darle salvación eterna, si creen en eso, vamos a pasar una eternidad juntos en el cielo. Pero en este tiempo creo que es el tiempo señalado por Dios para que más que nunca seamos verdaderamente iglesia. ¿Amén? En Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, dice, viene Jesús haciendo una oración, dice, estoy orando por ellos. Pero te pido también por los que creerán en mí por medio de las enseñanzas de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean, ¿cuántos? Uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremenda oración de Jesús. Esta oración de Jesús, a poco tiempo que se acercaba a su final y el momento de mayor gloria de resucitar y darnos la salvación, es como que es el testamento que Jesús deja, es su último deseo. Cuando leía esta oración de Jesús me vienen esas películas o las novelas clásicas argentinas que está ahí los que estaban enamorados pero no pueden estar juntos y se pelean y se separan y dicen no te quiero ver nunca más, y se entera que de repente cae internado y le quedan horas de vida, va y lo va a ver, ¿no? Y el otro, quédate con mis hijos, chao. Y muere. Y la otra persona hace todo porque fueron sus últimas palabras. Lo mismo es esta oración de Jesús. Es como su último deseo. Padre, estoy orando por ellos, por los que estaban con él, por sus discípulos, por sus seguidores. Dice, estoy orando por ellos, pero no solamente por ellos, sino por los que van a creer. Miren la visión de Jesús. Él sabía a lo que venía y sabía lo que iba a producir su muerte y su resurrección. Que le dice, te pido también por los que van a creer en mí, por medio de las enseñanzas de los que están hoy. Eso es tremendo. Eso es iglesia pura. Jesús sabía que sus discípulos, como iglesia, iban a esparcirse por diferentes lugares a predicar y a enseñar. Y cuando la gente escuchara de sus enseñanzas acerca de Jesús, esa gente iba a creer. Y es así como llegamos al día de hoy. Porque esta oración de Jesús fue escuchada por el Padre, y cuando Dios escucha las oraciones, responde. Dice, estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de las enseñanzas de ellos. Qué importante que como iglesia siempre estemos enseñando. Y acá quiero detenerme, enseñando, no teología.
enseñando, no aburriendo a la gente de hablándole de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, porque la gente no quiere palabras, la gente quiere hechos, quiere acciones. La iglesia de Dios no es una iglesia teológica, sino que es una iglesia experimental, una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que hace, no que dice nada más. Ustedes fíjense que todas las enseñanzas que Jesús daba era porque Él lo hacía. Cuando vos enseñás y hacés, tenés autoridad. Si solamente enseñás, queda en enseñanza y nadie te escucha. Por eso es que está hablando. Pues sí, eso lo sabemos todo, pero después de lo que decimos a lo que hacemos, hay una gran diferencia. Por eso la iglesia de Dios, cada uno de nosotros, tenemos que ser, como hablábamos el domingo pasado, honestos, transparentes. Que la gente sepa que lo que predicamos o hablamos de Dios en realidad lo vivimos. Por eso siempre es mejor hacer que hablar. O lo que vas a decir sea para atarte a eso y ser de ejemplo. ¿No? Porque a veces pasan los trabajos en el estudio que dicen, no, mejor que no se enteren que yo soy cristiano, que voy a la iglesia porque me mando a cada una. Entonces, si total, yo no digo nada, ¿qué me van a decir? Hay otro que dice, no, yo apenas entro, yo era así, yo entraba y hablaba y decía, no, yo voy a la iglesia, ya está, estaba atado, tenía que portarme bien sí o sí. Porque no podía hacer quedar mal a Dios, porque sabía lo que Dios decía. Entonces, como me costaba, había cosas que me costaba, me ataba a mis propias palabras. Entonces podía ser de ejemplo. Me esforzaba a propósito. Por eso cuando dice, los que van a creer en mí por medio de las enseñanzas de ellos, habla de enseñar en forma práctica. Ustedes saben que yo siempre repito que lo que hablemos acá es lo que hacemos abajo. Porque ustedes pueden decir, oh, este pastor mandó tremendo sermón, una palabra divina bajada del cielo inspirada por el Espíritu Santo. Pero después en la vida misma, así, ¿dónde quedó todo lo que enseñó? Entonces, yo siempre prefiero predicar y hablar de lo que vivo para que ustedes cuando me encuentren en cualquier lugar vean que en realidad soy transparente. Vean que en realidad no es mentira. Vean que en realidad no todos somos iguales y no todas las iglesias son iguales. Porque sé que hay muchos que fueron dañados por líderes, por pastores. Porque miramos al hombre. Y creemos que en la iglesia, que Dios se centra en el hombre o en la iglesia. Y no es así. Dios se centra en su palabra. Cuando conozco la palabra de Dios, sea pastor, sea líder o sea una persona que nada más me congrego los domingos, tengo que cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy iglesia. Vos sos iglesia. ¿Hay alguna iglesia que hay que hacerle chapa y pintura? ¿Hay otras que están perfectas? Pero hay que mantener el Espíritu de Dios vivo en nosotros. Para que la gente cuando vea en nosotros, vea a Dios. No que somos perfectos, sino que tenemos fallas, pero que necesitamos cada día de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ese mantenimiento. Necesitamos que nuestra iglesia, que soy yo, que es mi cuerpo, esté bien, esté limpia. Hay errores, de repente la pintura se salta, hay que rasquetear y hay que pintar de vuelta. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su iglesia esté sin mancha, sin arrugas. ¿Y cómo logramos eso? Aprendiendo cada enseñanza del Maestro. ¿Cuál es mi deseo como pastor? Que la iglesia sin límite, cada uno de ustedes, como sean, transparentes donde sean, donde se muevan, donde estén, que sean transparentes. Que la gente no diga, cuando me conoce, ah, vos sos el pastor de la iglesia sin límite, ah, ahí va un amigo mío.
No es como es en la iglesia. Es terrible cuando te dicen eso. Igual un pastor se da cuenta cómo son. Uno sabe cómo es. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser transparentes. Así como, y vos fíjate qué difícil va a ser esto. Así como vos sos en tu casa, tenés que ser acá en la iglesia. ¿Se podrá? ¿Vieron que no es fácil? Porque decimos, estamos en casa. La iglesia tiene que ser iglesia donde vos estés. Este es un edificio. Después vamos a estar en otro edificio y va a seguir siendo iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia somos nosotros. Donde nosotros nos movamos va a ser iglesia. Entonces, si vos estás en tu casa, ¿qué sos en tu casa? Vamos entendiendo. O sea que tenés que ser igual que como sos acá, tenés que ser en tu casa porque sos iglesia. Como sos acá, tenés que ser en tu trabajo porque sos iglesia. Tenés que ser en el estudio porque sos iglesia. Donde te muevas, sos iglesia y sos representante de Dios. Y la iglesia va creciendo y no sabés quién puede llegar a venir. Por eso siempre hay que estar bien con todos. Ellos van a creer por nuestras enseñanzas. Y no hay nada más lindo que enseñar de la palabra de Dios con nuestras acciones. Esa es una iglesia viva. Por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo es un cuerpo vivo. Cada uno es diferente al otro. Cada uno se maneja en diferentes ambientes. Pero lo importante es que seamos iglesia y que enseñemos con nuestros hechos el amor de Dios. No solamente palabras. A mí en realidad me aburre cuando me predican solamente. Cuando alguien que no sabe que soy cristiano y viene y me empieza a predicar, yo lo dejo. Hubo un tiempo que iba a visitar iglesias para ver cómo te recibían. Eso está bueno. Íbamos con 4 o 5 chicos, éramos más chicos, entonces íbamos a las otras iglesias a ver cómo nos recibían. Entonces uno, ¿qué hace? Cuando entra a un lugar que no conoce a nadie, te quedas atrás. Y los que se conocen, se saludan, se besan, se abrazan, van y vienen, pum, hablan, todo. Y cuando terminaba la reunión y decía, bueno, si hay alguien nuevo, y bueno, algunos levantamos la mano así, y venían y te hablaban de un Dios de amor, de que... Y yo decía, y no lo están predicando. Entonces eso me sirvió para decir, cuando esté en mi iglesia, voy a estar atento a los que vienen por primera vez. Y eso es enseñar con los hechos. Si ustedes vienen acá y yo no los saludo, la pastora no los saluda, empieza la reunión, no saluda a nadie, vengo acá, termina la reunión, me voy antes, no saluda a nadie, y después me subo a predicarle de abrazar, de amar, de contener, de escuchar, y usted me dice, me estás hablando todo eso y no me lo enseñás. ¿De qué me sirve? De nada. Por eso, lo que hacemos es lo que predicamos, y no al revés. Primero hacemos para que se vea, después lo predicamos para que tenga verdaderamente la autoridad de Dios. Es decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios hacemos, esto es lo que hacemos y esto es lo que enseñamos. Y lo mismo tenés que ser vos, en el lugar donde te muevas, donde estés. ¿Por qué? Porque sos iglesia. Dice, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto es importantísimo. Hay un montón de iglesias, pero cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿qué iglesia va a venir a buscar? A todas, porque todas las iglesias, ¿cuántas somos? Una. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que yo enseño es que nosotros no tenemos rivalidad.
En la Argentina no pasa, pero en otros países las iglesias compiten. Los pastores compiten. Le dice a la gente, no hables con la persona de aquella iglesia. No te juntes con las chusmas. Llega así, Jesús está diciendo, sean uno. No pide otra cosa. Ustedes fíjense que lo que Jesús pidió antes de partir, primero, que seamos uno. Que enseñemos. Y después, que lo discipulemos. O sea, la gran comisión se cierra en lo que es la iglesia en realidad. Sean uno, dice, sean uno para que la gente vea y crea. Por eso nos sumamos a Argentina Oramos por Vos, porque miles de iglesias estamos hablando de lo mismo. Nosotros no tenemos competencia, porque somos la mejor iglesia. No, porque somos iglesia. Nosotros tenemos un montón de gente, amigos de otras iglesias, y que visitamos a sus iglesias y amamos a sus iglesias, y cuando cumplen aniversario, nosotros les posteamos. Felicidades, iglesia tal y al... Porque es lindo, es un detalle. Pero hay otro que dice, no voy a nombrar a la iglesia, a ver si alguno de mi iglesia va, la visita y le gusta y se queda allá. Como si las personas fueran de los pastores. Acá nadie de nadie, todos somos de Dios. Estemos en esta iglesia, estemos en otra iglesia. Lo importante es que no nos apartemos. Eso es lo que yo siempre digo. Si el día de mañana alguno de ustedes me dice, pastor, mire, me voy a cambiar de iglesia, acá recibo un montón, pero siento que Dios me está llamando para allá, anda, pero no te apartes. Asegúrame que vas a seguir yendo a la iglesia. Porque me mudé, no hay ningún problema. Porque, como digo siempre, el propósito es llenar el cielo, no la iglesia. Entonces, cada uno de ustedes, hoy están acá en Sin Límites, pero mañana pueden estar en otra iglesia. Y lo importante es que si se van, que puedan venir a visitarnos. Si ustedes quieren ir a visitar otra iglesia, pueden visitar otra iglesia. Después hablamos. Claro. Es más, no me tienen que pedir permiso. Ese pastor, le quiero pedir permiso para visitar una iglesia. No es tu vida. No es que vas a ir a un culto satánico. Vas a otra iglesia que va a predicar la palabra de Dios. No tiene nada de malo. Pero sí, esta es mi familia, es como tu familia. Vos vivís en tu casa con tu familia, pero a veces vas a visitar a otros familiares. Y no por eso dejaste de vivir acá. Alguno por ahí dice, bueno, anda a tu familia, pero quédate allá. No. Pero acá Jesús dice, sean uno. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Nosotros. A veces le echamos la culpa a Satanás. La iglesia se dividió, el diablo metió la cola. Primero, hay que ver si el diablo tiene cola. Hablemos de lo que verdaderamente es serio. No, la gente divide la iglesia. El chisme divide la iglesia. La murmuración, las peleas, lastima la iglesia. Satanás ni se preocupa por la iglesia. El diablo ni se preocupa porque nosotros mismos hacemos lío a la iglesia. Entonces, ¿qué se va a meter con nosotros si somos más rebuscados los cristianos? Por eso Jesús dice, sean uno. No 25, uno. Cada uno con diferente visión, cada uno lleva a la iglesia con una visión, con un estilo, con una forma, basado en la palabra de Dios, obviamente. Pero después cada uno le da su estilo. Pero cuando Dios venga a buscar su iglesia, va a llevarse a una. Se va a llevar a Sin Límites y alguna más por ahí. Se va a llevar Sin Límites, se va a llevar la que está a 2 cuadras, la que está en el otro barrio. Todos vamos a ir al cielo. Y qué lindo que la gente vea
que no tenemos competencia. El otro día hablaba sobre las redes, ¿no? Tema político. Pero veo cristianos hablando mal de otra iglesia. O criticando a su iglesia. Imagínate los que no van a la iglesia, al edificio. Leen eso y decís, ni voy a la iglesia, ahí están todos locos, pero de verdad. Se pelean entre ellos, ¿para qué vamos a ir? No va la gente. Entonces va y posteás. Porque el pastor no me saludó ayer. Punto. Y la gente dice, no voy a esa iglesia, mirá lo que es el pastor. Y por ahí el pastor no te saludó porque estaba cruzado. El pastor también tiene día malo. Claro. Por ahí el pastor tiene un hongo entre los dedos de los pies, no puede ni pensar, no puede con su vida y vos te enojaste porque no te saludó. No voy más a la iglesia. Dice. Y se aparta. Es que, por eso digo que tenemos que ser transparentes. Yo, en nombre de todos los pastores, yo creo que los pastores tenemos que ser transparentes y bajar del pedestal donde la gente los subió en algún momento y pensábamos que los pastores eran reencarnación de Dios. Y que los pastores tenemos fallas, tenemos errores. Que así como vos a veces no saludás a alguien, el pastor a veces no saluda a alguien. Y no por malo, sino porque estaba pensando en otra cosa, tal vez. Tal vez tiene un hijo que es medio rebelde y está con su hijo y decía, ay, pastor, no me saludó. Sí, sabes lo que... Me encantaría saludarte, pero no sé qué hacer con este pibe. Es normal. ¿Saben por qué es normal? Porque es iglesia el pastor también. Y vive lo mismo que vivís vos. Y la persona que está sentada al lado tuyo es iglesia y vive exactamente lo mismo que vivís vos. Pero, ¿qué tenemos que lograr? Ser uno. Ese es el propósito nuestro. Que la gente vea que somos uno. La gente cuando... ¿Por qué es importante venir a desayunar juntos a la mañana? Media hora antes de cada servicio. ¿Por qué lo hacemos y por qué antes lo hacíamos acá y después decidimos hacerlo afuera? Para que la gente vea. Que podemos hablar entre todos, que podemos reírnos y la gente pasa y ve eso. Y llama la atención. Pues tumulto de gente que no están discutiendo, no se están peleando, ¿qué pasa ahí? Entonces la gente se acerca y dice, está buena la onda, la pasan bien. Yo en la semana estoy con un montón de problemas, aunque sea el domingo, no creo en Dios, pero voy ahí porque la paso bien y está buenísimo. Me encanta cuando pasa eso. Cuando dice, yo no creo, pero me siento bien, buenísimo. Cantaría que este lugar se llene de gente que no cree en Dios, pero se queda porque la pasa bien. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios toca sus corazones. Eso es ser iglesia. Cuando salimos a la calle, somos iglesia. Vos sos representante de Dios en el lugar donde estás. Sos representante de tu iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros somos iglesia, pero la gente habla de la iglesia al lugar donde vos vas. Entonces, si vos sos medio, la gente dice, no vayas a la iglesia de aquel porque... Si vos te vivís enojando, no vayas a la iglesia con este porque se la pasa enojado. Todo. Si vos... Entonces la gente habla de la iglesia física según vos la mostrás. Y como Jesús algo sabía, por eso dice que reflejen que son uno. Porque si muestran que son uno, la gente va a creer. La gente va a decir, no son 3 o 4, son un montón, ¿eh? Si hay muchos que siguen a este Jesús, hay que ver qué pasa. Porque todos siguen a la corriente. Entonces, si ven que todas las iglesias somos una en realidad, la gente cree. Así que nosotros como iglesia sin límites tenemos que reflejar que somos iglesia en el lugar donde nos movemos. ¿Amén? Tomar esta oración de Cristo y hacerla nuestra. Decir, somos uno. Somos iglesia.
No voy a hablar mal de ninguna iglesia. ¿Amén? No voy a hablar mal de ningún pastor. ¿Amén? Bajaron los amenes. La mayoría, les digo la verdad, la mayoría de los cristianos se fueron por heridas. De líderes, de pastores. Y ya es tiempo de sanar esa herida. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablaba de David y el rey. No hay que hablar mal del ungido de Dios. Aunque no estés de acuerdo, aunque no te haya gustado, aunque se haya portado mal, Dios se encargará. Pero nosotros nunca debemos hablar mal de un ungido de Dios. Ni de la iglesia donde estuvimos. Nada. Que Dios sane y uno sigue su camino. Ahora, ¿para qué sirve? Como experiencia. Es decir, si yo un día estoy liderando, un día estoy, aunque sea una persona, la estoy llevando a Dios, voy a tratar de no hacerle lo que me hicieron a mí. Porque todo ayuda para bien, dice la Biblia. ¿Amén? Entonces, creo que es lo más sano para el que salió lastimado. No seguir enroscado en eso. Dejarlo en las manos de Dios, sanar y continuar. En una iglesia, en otra, pero hacer... Hay momentos que hay que echar raíces. Acá han venido un montón y he decidido, no, me fui a esa iglesia porque pastor... No me digas. No es el foco, no es lo fundamental. Necesitas ser sanado por Dios. Vamos a orar, vamos a hablar, oramos, pero no desde la ira. Y siempre recomendamos decir, este es tu lugar, puedes echar raíces acá, pero tenés que sanar. Pero yo no hice nada, pero está bueno sanar. Porque podemos ser uno. No, pero si yo voy no me va a entender. No importa, no se trata de entender. Se trata de vos cumplir con lo que Dios dice. Quizás en un momento de enojo, el pastor, el líder te faltó respeto. Y vos, obviamente, le faltaste respeto. Porque si este, ¿quién se cree que me habla así? Entonces uno ir y pedir perdón. Y pero fue él, no importa. Dios te va a bendecir a vos. Y vas a crecer sano en el lugar donde empieces a echar raíces. ¿Amén? No le gustó este tema, no importa. ¿Qué me importa? Pero la única manera de ser iglesia es ser una iglesia sana. Y para ser una iglesia sana, yo tengo que ser sano. Porque yo soy la iglesia. Yo tengo que sanar. ¿Amén?